Una brevísima explicación antes, cuando tuvieron la bondad de invitarme a este espacio y consultarme algo parecido. Yo quisiera complementar un poco lo que dije para ese tiempo, que era respecto a que yo me dedico a otro tipo de tareas, te conoce la ciudadanía, de alguna manera, a cuales yo me dedico, me he dedicado toda mi vida. No pienso cambiarlas, no quiero hacer carrera política en esto, no voy a vivir de esto, no me voy a jubilar en esto. Este es un evento transitorio en función de un acto de extremada generosidad de un grupo de gente que he considerado que podría representarlo. Bueno, algunos así han dicho y Sí, luego no se han querido ir así nunca es, pero está jamás. hablando alguien que tiene palabra y eso no va a suceder nunca más. Esta será la Ahora, primera vez. si su actividad profesional es otra, más prominente, ¿por qué escoge esta? Vienen dos elementos ahí, doctor Frey, me parece que es muy bueno aclararlos. Primero, yo le debo todo a esta ciudad y a esta provincia, absolutamente todo. No solo mis amigos, mi familia, este entorno tan único en el que viví. Toda actividad profesional que yo me he propuesto ha sido aquí acogida con enorme afecto y respeto por el reloj. Esta ha sido mi plaza y mi casa, siempre. Solamente cuatro eventos pequeñitos para dimensionar lo que ha pasado. Yo son hace exactamente 30 años que edité la primera revista médico-científica en la ciudad, siendo el presidente de los médicos rurales en ese tiempo. Y la primera jornada de atención médica que realizamos los médicos rurales sin un centavo en el bolsillo, con un grupo de amigos especialistas, recorrimos la provincia sin que genere un recurso alguno. Segundo evento importante, hace 26 años, 6 meses, lanzamos el primer programa de televisión educativa para la ciudad. Hace 15 años editamos la primera revista científica de divulgación en la ciudad. Hace 12 lanzamos el primer programa de medicina de atención en el domicilio en las casas. Y en todas las actividades, la ciudad ha tenido la bondad siempre de acogerme con cariño y con respeto. Yo, en realidad, es bien difícil que tenga un reparo respecto a lo que ha hecho la ciudad por mí y conmigo hasta la fecha. En función de eso, pues a mí todavía tiene la bondad de proponerme que represente esta ciudad. Para mí, además de ser un altísimo honor, pues no puedo decir que no en este momento tan difícil de la historia del país. ¿Y a usted lo buscaron o usted Ahí hay dos eventos también, se, doctor Freddy. Una, se palanqueó no, imagínense, me po- daría po- vergüenza a mí eso. pero, a ver, y bueno, pero lo que pasa es que es importante aclarar, es la primera entrevista, Sí, ¿no? sí. Una vez que quede resuelto esto, el resto pues ya fluye mejor. Entonces, ¿cómo fue la...? Yo conozco a personas que están vinculadas al movimiento, militantes y dirigentes del movimiento Construye, de hace tiempo, años atrás. Tiene la bondad de ser dispensarme su amistad. Y yo sí he sido convocado respecto a que ayude a construir la propuesta en el componente de salud de este importante, me parece, innovador movimiento, que anda en otros temas. Me parece eso trascendente, cosa que no es habitual. Yo pues acepto con muchísimo gusto eso y en eso he estado, aportando desde mi lógica técnica en ese tipo de componente. En función de eso aparece pues esto que desgraciadamente se convirtió en una tragedia nacional, lo de la Asamblea, la disolución de ella, pues todo lo que aconteció y en función de esto las elecciones. En base a esto, pues hubo más de una conversación, en más de una ocasión respecto a que se había citado la posibilidad de que en realidad sea yo el que de alguna manera converse sobre estos temas de la eventual candidatura. Conversamos más de una vez ¿Con quién? con varias personas, no ha sido solo una ni en un solo momento, tuvimos varias. Entonces hay dirigentes que son... Lo cual no es normal, porque en Loja no es cuestión de conversar, es cuestión de ordenar. No, 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 no. Por eso le Sí, digo, eso lo sí. cual no es normal. No, 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 jamás no. hubiera pasado eso así. No creo que las personas que Claro. conversaron conmigo tuvieran esa condición, ni yo tampoco de recibir una propuesta de esa naturaleza. No, no, no Ajá. funciona así. Fue más de una conversación haciendo ver mis curiosidades respecto a la propuesta, a ratos hasta mis reparos. Y la otra en función de aclarar que el escenario que se presentaba. Y si hay algo que en realidad nos convoca a todos, era la posibilidad real de que no queremos que el pasado se vuelva presente de nuevo, ni que se Sí. vuelva futuro de nuevo. Eso yo creo que nos convoca a todo ciudadano ecuatoriano, al menos a 8 de cada 10. Y ahí sí hay un tema en común que conversar. Ese me parece un tema relevante. Y el segundo, que de alguna manera estaba anclado a la propuesta de un personaje que ha dado muestras de ser un hombre correcto, de íntegro, valiente, de defender causas nacionales. Entonces me parecía que era un buen referente al cual podíamos ayudar respecto a lo mejor, aportar con nuestro contingente para que esa tarea suceda A y que ver, tener un mejor presidente. solo permítame hacer una aclaración.
No, pues claro que lo presenté, es el doctor Humberto Tapia. Escalante. Escalante, sí. Lo que pasa es que alguien me reclamó y dice, no sé quién está hablando, no lo presentas. No, sí lo No, sí presenté. me presentó. Sí lo presenté. Sí, sí. Hay que estar más atento, compañero. Yo creo que de repente hay que ir también donde el otorrino ahí un poco a chequearse ahí. Hágame el favor, hermano, estar más atento. Entonces es el doctor Humberto Tapia, a quien le estamos preguntando cómo llega ahí a la candidatura y nos está contando. Sí. Entonces, ¿quién resolvió eso? Bueno, pues la aceptación tenía que venir de mi parte. En función de eso es que terminó caminando ya el proceso hasta documentar esto, Puedo ingresar al asegurar que tribunal. no tenía un acercamiento con Fernando Villavicencio, no eran amigos, No, no, no. no eran conocidos. No, no, no. Yo lo conozco ahora, tenía la Usted lo oportunidad. conoce en la vida pública nada Y más. ahora lo conozco de Eso es cerca otra porque cosa. hemos conversado más de una vez, ¿no? Obviamente, Sí, sí, ya ahora es sí. diferente. Pero antes no se habían chicoteado la mano, No, yo le he nada. visto pues, como el Nada. personaje que Con un es en los personaje medios, ¿no es público cierto? que ha hecho un extraordinario Así es, papel. así es. Eso es innegable, Innegable, así es. innegable, innegable. Por ahí una que otra objeción, porque no hay candidato que sea sin mácula, Como todo ser humano, ¿no? como todo ser humano. Eh, yo mismo, un enorme cariño de mi parte, siempre lo vengo enfatizando, ¿no? Un cariño enorme, un reconocimiento, un grado de compañerismo incluso. Estuvimos en muchos actos, le comento, en muchos actos de que así es la vida, ¿no? Yo me he pegado ahí con ellos de homenajes que nos hacían en Quito. En Quito nos han hecho más homenajes, creo que a la reina Isabel, así, muchos homenajes, ¿no? Entonces estábamos con él siempre por ahí en estos actos y entablamos una gran amistad, ¿no? Una gran amistad porque el infortunio nos había Unido. hermanado, claro, y hasta ahí está bien. Pero como en esto hay que ser serio, la política tiene que ser seria, de mi parte también encontré una objeción, ¿no? Y se lo hice saber. No, pues sí, también él lo aclaró, ¿no? Y el asunto sigue, ¿no? El asunto sigue y hay que luchar, hay que batallar. El maestro solía decir que el obstáculo es el camino. ¿Cómo? Pues es que ese es el camino. Entonces tienes que ver cómo lo superas. Muy bien, doctor. Entonces entra usted ya a la palestra política. ¿Y cómo se siente ya de político? A ver, ahí también vale una precisión, doctor Rey. En realidad yo no he cambiado del andarivel de los buenos a los malos. Yo Ya. sigo siendo médico a tiempo completo. Sí, eso es ¿No es cierto? innegable. Voy a Ya. atender, de aquí salgo a estudiar, tengo 10 artículos que corregir para la revista que sale en agosto, ¿no es cierto? Tengo que... ¿Cómo hace campaña? En los tiempos que a la final podemos hacerlo. ¿O usted está seguro que entrará por el No, no, arrastre no, que no. le, En que lo le absoluto. hará Fernando Villavicencio, que tiene una descomunal acogida acá en Loja, enorme acogida en Loja, aprecio, cariño? Sí, 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 sí. Hay un reconocimiento Sí, 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 hacer. enorme, eso no se puede negar. Usted está aparado en eso. No, 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 en lo absoluto, más bien tratamos de hacer muchísima fuerza Por- para por- que llegue con más fuerza todavía él allá. Porque hay que apoyar también, o Así sea, es. Sin embargo de eso, ajá. hay vida sin y con la política. A mí me parece que hay que dar una muestra, que hay que trabajar pues para llevar el pan todos los días a la casa, ¿no es cierto? No exclusivamente dedicado a la política, hay que hacer también cositas trascendentes como las que hacemos todo el mundo. Pero de repente hay que hacer un alto también, Hay porque que restarle tiempito a ciertas cosas, a la hora de la comida, a la hora del sueño. Por ejemplo, mañana, el día miércoles, inauguramos comité y sede en Paltas. Esas son horas de la noche, habrá que viajar de aquí pronto, asistir, realizar el evento, regresar y estar temprano porque mañana hay que atender igual. Nada ha cambiado en mi vida respecto a lo habitual. Yo no he cambiado de actividad, no he colgado el mandil, no estoy dedicado a tiempo completo, no voy a vivir de esto. Entonces, en eso me parece que es ¿eso importante. no le podrá el hacer. perjudicar en algún momento que la gente dice, bueno, pues si te metiste a soldado, ahora tienes que marchar? Sí, yo coincido precisamente en eso, pero no se refiere, me parece que por esa línea. Sería muy bueno que con el tiempo, un connotado maestro, un físico nuclear que hay en la ciudad, puedan decir, pues yo puedo dedicar en realidad mi vida habitual a compaginarla también con actividades de concejal y dar un servicio a la ciudad. A mí me parece que no hay que renunciar lo uno para lo otro. Me parece que es un claro ejemplo de que el ser humano pues, tiene capacidad de hacerlo y con solvencia más de una, no solamente vivir
de o para la política. ¿Le da vergüenza un poco decir que es político? No, más bien es que Porque no la política tengo... está un poco o muy Sí, ella está desprestigiada. desacreditada en función, a Ajá. mí me parece que de actores. Porque en el mundo suceden cosas extrañas también y también hay gente muy reconocida, muy prestigiada por la política. Usted Grandes reconoció líderes. que su Sí, sí, antecesor, sí, un sí, sí. hombre muy formado, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. El antecesor aquí en la palabra, me A todo refiero. señor, todo honor. A mí me parece que hay gente valiosísima metida en esta tarea y hay que reconocerle. Y hay gente que es lo contrario y también hay que saber de quién se trata. Entonces, Y es malo que haya gente que solo viva de la política, en su opinión o no? yo creo, doctor, que uno escoge la forma en cómo vivir. Exacto. Porque a mí se me hace que a lo mejor es como cuando yo escucho que hay algún candidato también presidencial respecto a que escogió ser francotirador y hubiese escogido ser de los Médicos Sin Fronteras. Entonces uno escoge, ¿no es cierto?, el camino. Muy bien. Está bien que sea el que escogió cada ser humano, yo entiendo que eso le hace realizado, ese es el La, estatus que quiere, la el rol, afición, ¿no es cierto? Puede haber diferentes elementos vocación, que le conllevan a eso. habilidad, Entusiasmo, comodidad, destreza. confort, Ya, pues puede para haber verlo. muchas cosas, ¿no es Ya cierto? está bien. Pero habrá que respetarle porque cada uno hace de su vida lo que Claro, le parece, ¿no? artista también, que es un buen, es un talento que cualquiera no lo tiene, además. Es un don Y que el buen que- Dios se lo ha dado y eso sirve para aglutinar gente y a eso le asocia una formación importante. Yo creo que va a ser un muy buen recurso. Si es una buena persona, usted coincidirá conmigo, doctor Freddy. Hay un personaje que aquí en Loja nos hace tanta falta y que entiendo usted le tiene tanto cariño como yo. El doctor Félix Paladins. Así, claro, El doctor un Félix gran escritor, citaba, historiador. citaba dos elementos que a mí me parece que hay que tenerlos siempre en la cabeza. Él lo citaba a Martí Martí, y claro. decía lo siguiente, De tanto ser sumar bueno debería. es ser culto para ser libre. Entonces sí hay que ser formado, hay que tener herramientas que uno le permitan enfrentar la vida de una forma distinta. Pero él inmediatamente enfatizaba el segundo reglón, que Claro, decía ser bueno para ser feliz. Hay que ser también buenas personas. era cubano Cubano. y claro, y pues ¿sabes por qué le adiciono ahí algo? Es porque falleció pues la semana anterior Carlos Alberto Montaner, Montaner. cubano también, cubano español, ha tenido nacionalidad española. Qué eminencias de personajes, ¿no? Qué eminencias, que nunca pudieron regresar a su país donde la asaltó la dictadura, ¿no? Pero extraordinario, extraordinario, muy bien. Me recordó hacerle un homenaje a Carlos Alberto Montaner, a la edad de 80 años, ha fallecido en España el día jueves, el día jueves, Y ahí usted me hace de acuerdo también, doctor Freddy, del maestro Borges, que claro. decía que él le ha servido al mundo, a su país, a su patria, desde la literatura. Hay cómo servirle desde diferentes frentes. A lo mejor Exacto, eso es lo que podemos y queremos hacer en este tiempo. Que un claro. docente, un médico, un veterinario pueda también servir a Yo, su por patria ejemplo, yo desde le su sirvo a frente. Loja solo tomando café. Es mi vida. No sirvo para nada más aquí, pero ya consumo, por lo menos, les hago gastar café. Le he hecho café todos los días y le echaba, y estamos medio sanos. Querido doctor, entonces usted ha aclarado muy bien el por qué incursiona en la política. Es decir, es como un servicio militar, así. ¿Cómo no he de aceptar yo este honor? Ya. ¿No es cierto? En función de todo lo que he recibido yo de la ciudad. A mí me parece que si con un poquito de tiempo que podamos darle, con este parpadeo que no va a ser más el periodo de 1 año, 6 meses, ha servido para entusiasmar a que gente que en realidad tiene miedos por entrar a este espacio pueda hacerlo, yo creo que la vida estará justificada. Si además de eso podemos plantear 2, 3 elementos que puedan ser relevantes para la sociedad lojana y ecuatoriana, a mí me parece que la tarea estará cumplida. Es decir, usted quiere dejar un precedente. Creo que podemos, con la ayuda de un grupo enorme de gente que nos está apoyando, a lo mejor hacer ver que hay otras formas de hacer las cosas y otras cosas que se pueden hacer. Porque a mí me parece que para un intelecto humano como que resulta muy poquito el solamente ir a sentarse a fiscalizar y legislar y provocar el bochorno público que ha sucedido hasta ahora. A mí me parece que hay otras formas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el hacerlo dignamente.
El que la gente no gane, Pero no gane fiscalizar dignamente, legislar dignamente. Mire lo que ¿Es que no hay muchas cosas que hacer o sí? Sí, a mí me parece que hay otros Ya, espacios. Le voy a poner los ejemplos. A mí me claro. parece que la persona que gana la elección y va y se sienta en Quito, inmediatamente el día siguiente llama por teléfono a algún ministerio para que le dejen designar gobernador, ministro, director provincial de salud, ¿no es cierto? Y todos los directores de los hospitales, pues no está haciendo su tarea. Ahí no hay nada a fiscalizar ni legislar. Además que es prohibido. Pero sucede, Y es frecuente eso. sucede. Fíjese lo que pasa en salud. Le pongo el ejemplo puntual porque lo conocemos más de cerca. Todo el mundo tenemos reparos que el sistema de salud nuestro es pésimo. Y coincido, nació de origen malo. Pues no es culpa de los médicos, ¿no es cierto? La gente tiene reparos respecto a que no hay medicación, no hay los suficientes especialistas, no hay exámenes, no hay equipos. Coincido también en eso. Pero ¿dónde está la solución para mejorar esto? En la Asamblea desde el 2018 está formulado el nuevo Código Orgánico de Salud, el COS. Lo formularon ellos, en procesión lo fueron a dejar en las manos del doctor Serrano. Tuvieron mayoría para aprobarlo y no lo aprobaron. ¿Cómo se explica eso? No aprobó esta asamblea que... Ninguna, ni la anterior ni la que feneció. Ni siquiera lo desempolvaron. ¿Por qué sucede eso, doctor Freddy? Porque estaban preocupados declarando el Día Nacional del Bizcocho. Usted lo ha dicho. Entonces los problemas reales de la gente siguen estando ahí porque la gente no cumple el rol para el que le ha sido dado. Cumple un estatus. Busca un estatus, no un rol. Exacto. Eso tiene que ser corregido. Pero eso debe ser, usted como un hombre culto, intelectual, debe ser que también la gente da de lo que tiene, ¿no? O sea, imagínense, llegan a la asamblea, asambleístas, hombres y mujeres, porque si me sesgo un poquito, sería muy evidente, con una capacidad intelectual limitada, incipiente, que avergüenza a cualquier intelectual. Entonces, ¿cómo puede pedirle lo que dice el dicho popular, peras al olmo? A mí me parece que, recupero lo de Martí Vuelta, es bueno ser culto, pero es bueno ser buena persona también. A lo mejor un connotado profesional puede aportar en alguna medida un poco más porque tiene más herramientas, pero una buena persona con a lo mejor gente que le apoya podría hacer también un gran papel, porque sería incuestionable su integridad, su forma de hacer las cosas. Me parece que ese es un valor supremo también. A lo mejor siguen yendo gente, o puede ir gente sencilla, a lo mejor sin una mayor formación. Gente buena. Pero gente buena, ¿no es cierto? Que ese es el punto, además, de ustedes, ¿no? De la organización, con movimiento de Fernando. Gente buena. Entre gente buena y el construye, a mí me parece que hay una simbiosis respecto a potenciar solamente lo que el ser humano debería a lo mejor potenciar, que son elementos que le sean útiles al resto. Es decir, el bueno construye, el bueno edifica, el malo destruye. Yo creo que propone la forma adecuada de hacer las cosas. El gastar e el invertir para ver resultados, no es precisamente lo contrario, el desgastar, el destruir, para lo que trata es de conservar un estado que a lo mejor es de beneficio personal, pero no le beneficia a la sociedad. Con eso no crecemos nada. De hecho, nos ha sucedido. ¿Por qué seguimos hablando, doctor Frey, a este momento de la historia, cuando en otras partes del mundo andan conversando de otro tipo de temas trascendentes para la humanidad? Nosotros seguimos hablando de cosas tan banales, tan chiquitas, tan sencillas, que podrían haberse resuelto de maneras muy fáciles. Es porque en realidad en el fondo hay personas que no quieren que esto se solucione. Entonces hay que cambiar el actor, porque con los mismos jugadores el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Qué sería lo contrario? Los antípodos, los antónimos. Bueno, la contraparte, malo. Es decir, frente a gente buena hay gente mala. Me parece que hay actitudes que no condicen de la naturaleza del ser humano. Porque claro, hay que entender que usted en su vida puede hacer lo que bien tenga, pero si alguien le da una dignidad, le confiere un honor, usted deja de tener su agenda y se convierte en el portaestandarte de la agenda de muchos. Entonces hay que ser consecuente con eso, hay que saber uno a lo que se mete respecto a esa responsabilidad. No es lo mismo representar a la tribu Masái de Sudáfrica que representar a Loja, sin querer denostar ni denigrar nada. Simplemente, bueno, sí, porque a lo mejor para esa tribu es lo más importante. No es cierto. Claro. Simplemente es en función de que si tenemos una larguísima trayectoria,
de gente tan culta, inteligente, dedicada a aportar tanto al país, ¿por qué no sigue yendo igual de mal? Yo sé que en realidad por más que me esfuerce, a lo mejor no avanzo a llegar a la brillantez, a la genialidad de estas tres personas que voy a decir. Podría pensar que qué hace un médico en estas tareas, pero hay ejemplos ¿Cómo que se une con estas tareas? en estas, Los filósofos sí, griegos, pero veámoslo la mayoría eran veámoslo de médicos, más cerca y tiene su explicación, pues, físicos, doctor Frey. astrónomos, El doctor, historiadores el incluso. doctor Hugo Guillermo González, un ícono en la divulgación científica hace décadas, cuando nadie entendía todavía el poder de la ciencia y la comunicación a la población. La doctora Matilde Hidalgo, médico y lojano. El doctor Isidro Ayora, médico y lojano. Entonces hay un buen espejo, por lo menos, en el que hay que tratar de verse. A lo mejor no avanzamos a llegar tan alto, pero por lo menos hay un buen ejemplo que hay que intentar seguir, pues. Claro, Vargas Vila le decía, el parturiento le decía, era ginecólogo Así es, Isidro Ayora, así ¿no? es. Traía Claro. vida, ¿Ah? traía vida, traía vida. Traía vida, exactamente. No, todas las profesiones, las especialidades de los médicos es de lo más noble, de lo más providencial, prodigioso. Yo les tengo mucho cariño, doctor, y recibo, por favor, en nombre de todos los médicos, he visto, y uno ve el dolor a veces, la profesión del médico y del abogado son sagradas, son muy delicadas. El uno lucha por la vida, el otro por la libertad. Porque como decía Lali, si la vida es un bien preciado, la libertad lo es mucho más, decía. Buenos días, 725-47, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Aponte. Buenos días, doctor Humberto Tapia. Buenos días. César Gómez le habla y deseándole éxitos en su nueva función de político que ha emprendido. Y estamos seguros que la ciudadanía lojana de lleno va a apoyar su nuevo proyecto. Muchas gracias. Doctor Aponte, de antemano decirle que la señal es muy nítida en nuestro pueblo, Pueblo Nuevo, vía Malacatos. Muchas gracias. Muy bien, interesante. 30 segundos, querido doctor, antes de que le agradezca al ciudadano. Doctor. Tenemos una repetidora nueva en Vilcabamba, Ujú. lo cual nunca ha sido normal, ¿no? Por algunas razones. Fíjese que mañana cumplimos 2 años, doctor, de estar al aire aquí. Mañana estamos de aniversario, 2 años. Y he dicho a muchos familiares, así amigos, que en Rubichitana, en ese sector, le digo, aquí capaz que nadie sintoniza Radio Bacana. Digo, ¿por qué? Porque esas personas nunca supieron. O sea, ¿para qué van a a monitorear un dial si nunca llegó una radio ahí? Claro. Pero le digo, algún día, ese es el reto, poco a poco, cada día habrá alguna persona, alguien que se va a enterar, tal cual se ha cumplido. Con lo que acaba de decir el ciudadano, gracias a su entrevista, estoy servido, ya estoy hecho. Fíjese lo que acaba de decir el ciudadano. Bueno, y es abajo, es mucho más profundo que Rubichitana. La señal es nítida, lo cual nunca había una forma de que usted se vaya a Vilcabamba con una radio en condiciones nítidas, ¿no? Tal como ocurre ahora con Radio Bacana, ida y vuelta. Muy bien, muy feliz, muy contento. Creo que estuvo bien hacer ese ejercicio, esa inversión para poner esta repetidora allá en Vilcabamba. Entonces, doctor, le estaba saludando el ciudadano, Sí, le estaba saludando. yo le agradezco, pues, en realidad Pueblo Nuevo, por su fíjese, opinión. ya tiene un hincha ahí, un voto ahí de la familia, de ley, de seguro. Buena hora que vea con entusiasmo esta propuesta. Yo se lo agradezco de corazón. El ejercicio médico también es un ejercicio político, de hecho, ¿no? O sea, tiene la cercanía con la gente y... Sí, hay un autor, para no olvidarme, siempre lo tengo en mente, que se llama Rosen. Él dice que la medicina es una ciencia social y la política es la medicina a gran escala. Sí, pues el ser humano es el eje, ¿no? En torno a él funcionamos, por él existimos, dedicados a él es que trabajamos. Así que en realidad así es. Y algún propósito que usted tenga adicionalmente, ha conversado con Fernando Villavicencio respecto de que, mira, hermano, lo primero que vamos a hacer,
El gobernador tiene una agenda Sí, sí, sí. clarísima, ¿no? Sí, sí, sí. Combatir la corrupción hasta más no poder, eso es un compromiso y estamos seguros que gran parte de ese ofrecimiento lo hará, lo logrará. Ya lo viene haciendo una década entera, más de una década. Entonces, no es que dice que va a hacer, va a hacerlo. Pero a mí me convoca el doctor Freddy la propuesta de gobierno que tiene, porque en realidad podría pensarse que solo ese es su bastión de lucha. Tiene un programa, de hecho el que abrazamos todos nosotros, que se llama Construir un Ecuador Seguro. Y este no hace referencia solo a la seguridad pública, entiende a la seguridad como un A la componente, seguridad física claro, como la componente multidimensional, porque es cierto que, a ver, no es cierto que tenemos, ¿no es cierto?, seguridad alimentaria, no es cierto que tenemos una seguridad jurídica, no es cierto que No, tenemos, eso sí ya es lo peor, ya. Eso es. no tenemos una Véalo seguridad usted a Lambert sanitaria, Vera, lo que hace, se le ocurre, dice, vamos a sacar la fiscal, se acabó, eso no es seguridad. no hay una seguridad económica, ¿no es cierto?, no hay una seguridad ambiental. El componente que él propone es construir un Ecuador seguro en función de que sea multidimensional. En todos esos componentes necesitamos seguridad. Y eso es absolutamente cierto. Vea lo que pasa con el tema de nutrición infantil. Propone seguridad alimentaria. Porque es cierto que hay que acceder a los alimentos. Vea lo que ha pasado en la década perdida. 27% de niños menores de 2 años con desnutrición. ¿Qué pasó en ese tiempo? Evidentemente los alimentos no estaban en la mesa de esas familias, ni en la cantidad, ni en la calidad adecuada. Pero ellos dicen que fue ahora que... Los que sabemos algo del tema salud, sabemos pues, que esto no sucede de ayer para hoy día, ¿no es cierto? Claro. Hay décadas de madres no cuidadas, no alimentadas, y por lo tanto el resultado pues son niños que vienen con problemas generación tras generación. Pero existe el otro polo. Fíjense que tenemos, en esta década mismo, subió de 5 al 10% la población de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. El otro extremo. ¿Por qué sucede eso? Porque las políticas públicas, porque el sistema de salud nuestro no obedece a lo que debe obedecer. El 80% del presupuesto de la salud se lo dedica al 20% de prestaciones, solo a lo que es atención de la enfermedad, en vez de que sea a la prevención y a la promoción de salud. ¿Cuándo va a cambiar las? Cada vez inauguran más salas de diálisis en el Ecuador, como si ese fuese un indicador de salud. Es un indicador de enfermedad. ¿Cuándo cambiaremos ese panorama? Cuando dejen de haber diabéticos. Pero no se olvide, Ramiro González está en el exterior, prófugo, a buen recaudo más bien. Saquearon al seguro. La gente que va a los hospitales públicos tiene miedo, que no los mata la enfermedad, sino la pobreza, la falta de atención adecuada, oportuna y de calidad, es decir, con medicinas que sean válidas, no sé cómo, estoy frente a un médico, tengo que tener cuidado ahí para decirlo, pero el tema de genéricos, que también hay una discusión, ¿no? Es decir, siempre optando por lo más barato, por algo ha de ser. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días. Preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que de creer que el señor Villavicencio pueda combatir la corrupción cuando él mismo denunció lo que pasaba en los hospitales con María Paula Romo y pues tapó toda esa corrupción, y actualmente siendo presidente de la Comisión de Fiscalización con el gobierno de Lazo, que tantos robos de su cuñado hubo, no hizo nada? ¿Cómo es que ahora le podemos creer que va a combatir la corrupción? Muy bien, gracias amigo. Solo permítame, parece que quiere ingresar otra llamada ahí, por favor. Persevere porque será la última llamada. Se nos aproxima el tiempo de concluir con la entrevista. De no producirse la llamada, respóndale, doctor, por favor. Responda, dice que ahí hay ya una objeción. Bueno, a mí me parece que es su opinión y hay que respetarla porque es su opinión. Lo que nosotros conocemos en el espectro general es pues a la autora que acaba de hacer referencia. No es candidata, así que no voy a referirme a eso, porque en realidad pues el candidato soy yo, ¿no es cierto? Bueno, pero es que las denuncias de toda índole no son opiniones, son denuncias, son acusaciones. Yo hasta la fecha, doctor Freddy, no conozco que exista un proceso en el que se haya determinado culpabilidad respecto a. Y frente a eso, pues no hay evidencia de que me diga
como sí sucede en actores de la década Bueno, en tardía. algún momento lo dijo el mismo Fernando Villavicencio, y ese es el punto, ¿no? Que todo el mundo se cogió, ¿no? De que él lo denunció, que ahí se negociaban el tema de los hospitales, del seguro, la medicina. Qué crueldad, doctor, de todas maneras. Una, ah, al margen de la conversación, ¿se puede imaginar usted que hayan políticos que negocian con la salud humana? Estamos hablando de la vida de las personas. Desafortunadamente hay seres humanos que en el camino pierden su horizonte, ¿no? Y eso permite que sucedan este tipo de tragedias. Usted acuérdese que se negociaba con las fundas para los cadáveres en tiempo de pandemia. Y ya, o sea, Con acto más mascarillas. execrable que con- ese, ¿qué puede haber en la faz de la Tierra? Sin embargo, sucede. Los seres humanos somos seres que en realidad, en el fondo, albergamos la posibilidad de ser buenos y de ser malos, ¿no? Hay gente que da supremacía a ese componente y el resultado es un ser desconocido para el resto de seres humanos, pero suele suceder. La humanidad tiene esas taras a veces. Doctor, quiero agradecerle muchísimo su comparecencia, el acudir a esta invitación, como le digo, de aquí en adelante, pues cuantas veces usted lo requiera, también pues agendamos desde su apretada las actividades que tiene que cumplir, alguna entrevista para seguir conversando sobre estos temas tan importantes. La salud es fundamental, la educación es fundamental, doctor, y lo noto que no se aleja tampoco de la componente educativo, ¿no? No, seguimos en ese, tenemos un programa nuevo al aire, esperemos que la gente le sirva de insumo para su vida diaria. Le agradezco, doctor Freddy, por la invitación, ratifico, me ha encantado estar en esta su casa, y tenemos una serie de elementos que a partir del día jueves, por ejemplo, le invito, será formalmente, entiendo, llegada la invitación a su estación, porque vamos a hacer la presentación en una red de prensa del aporte a la plataforma legislativa que planteó Fernando Villavicencio, el aporte nuestro. Es decir, desde acá, ¿a qué tipo de leyes le queremos dar mayor empuje, mayor ley, porque le brindaríamos beneficio a la ciudad o generarlos de aquí con un impacto nacional? Así que… Antes de despedirnos, ¿nos puede dar los nombres de los tres sus siguientes candidatos? Sí, claro. ¿De su lista? En eso hay una particularidad también, doctor Freddy. La ley exige que hayan el componente de género paridad y la gente joven. Pero hemos incorporado un elemento que nos parecía vital, gente de la provincia. Es decir, que los 4 candidatos no sean de Loja Ciudad, sino que obedezcan a realidades territoriales diferentes. Por ejemplo, la señora Melba del Cisne Encarnación es la segunda candidata asambleísta. Sí, es una paltense, una comunicadora paltense. Claro, ya. Un importante aporte. El doctor Luis Armando Cordero Arce, él es un reconocido abogado Luis de Catamayo. Es un adorable personaje. Así mismo es. Ya me imagino. El poder que tiene esa lista radica en la forma de haber sido estructurada. Luchito Cordero, ya. Bueno, tiene un homónimo acá en Loja también él, hay que tener cuidado, pues está bien que usted diga. Él es de Catamayo. Él es y es Cordero Arce, ¿no? No, es de Catacocha. Y de Catamayo, Catacocha. Tenemos María Rocío Buele. Es de acá, pero también existe, por ejemplo, Marcelon Zuquilanda, que es el alterno del doctor Luis Armando Cordero, él es de Macareño. Están representados, en realidad la provincia nos parece es un efecto importantísimo el que exista esta participación y por la ciudadanía ha sido acogido con enorme afecto. Ayer estuve en Catamayo, valoran en altísimo grado que en la lista esté alguien de Catamayo, o sea, la respuesta fue absolutamente positiva frente a la propuesta. Sí, muy bien, me ha dado mucho gusto que estén nuestros amigos por ahí en esta lista y que le vaya bien, que le vaya extraordinariamente bien, querido doctor. Entonces quedamos pendientes para seguir hablando y ya desarrollando la propuesta legislativa, así sería. Con muchísimo gusto, doctor. Listo. Gracias. Que le vaya bien.